Muy buenas noches, amados amigos y hermanos. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche. Ya como escucharon, voy hacia el Ecuador, donde están las actividades ya preparadas. Solamente estoy haciendo una escala aquí por unos 3 días más o menos. Día 14 ya continúo hacia el Ecuador. Ya nuestro hermano Bermúdez viene en estos días también a Colombia y nos encontraremos para continuar nuestro viaje. Pero es imposible estar aquí en Bogotá y no estar con ustedes en un día o en una noche de actividad como esta. Aunque la garganta no la tengo funcionando muy bien, el domingo pasado la tuve muy afectada también para la actividad del domingo. Con todo y eso, mi corazón está con ustedes. Por lo tanto, la palabra que Él ha puesto en mi corazón y en mi boca, la doy a ustedes, aunque tenga un poquito afectada la garganta. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Y conociendo que hay hambre espiritual sobre la tierra, estoy muy contento de poder darle a ustedes aquí en Bogotá y a toda persona y a todo grupo en todo país la palabra que Él me ha dado para cada persona. Estamos en un tiempo paralelo al tiempo que vivió José en Egipto. José, este profeta de Dios, cuando tenía 17 años, fue vendido por sus hermanos porque él tenía sueños, los cuales le contaba a sus hermanos y también a su padre, y en todos los sueños José, ese muchacho, aparecía como el personaje principal y sus hermanos rindiéndole pleitesía a él. ¿Recuerdan ustedes el sueño de los manojos? Y esos manojos que él colocó, ese manojo que él colocó, y sus hermanos también recogiendo así en el campo y colocando esos manojos. Ustedes han visto cómo en el campo colocan esos mazos o montones de hierba o de lo que sea y los colocan paraditos. Pues él había colocado así lo de él, y sus hermanos también colocaron así alrededor de el que él colocó, y los de sus hermanos se cayeron delante del que él había colocado. Y cuando le contó esto a sus hermanos y les contó que el de él se quedó derecho, ellos entendieron que cada manojo de estos representaba a cada uno de los hijos de Jacob, y el de José representaba a José. Y esto significaba que todos ellos se inclinarían delante de él. Pero en ese tiempo eso parecía ser imposible. Pues José, hasta ese tiempo, era el hijo menor de Jacob. Luego, cuando ya José estaba en Egipto, luego nació Benjamín. Pero José era hasta el momento el único hijo
de la mujer amada de Jacob. Y salió profeta porque así Dios lo determinó. Por esa causa tenía esos sueños, y todas las personas tienen sueños. Pero una cosa es lo que sueñe una persona y otra cosa es lo que sueñe un profeta de Dios. Así es que este sueño, aunque parecía ser algo sencillo, estaba mostrando lo que acontecería más adelante en la vida y trayectoria de José y sus hermanos, y aún de su padre también, porque en el otro sueño, en el segundo sueño que le contó a ellos, dice que vio al sol y a la luna y a 11 estrellas inclinándose delante de él. Eran 12 estrellas, pero se inclinaron 11, porque 11 se inclinaron delante de una, porque esa número 12 era José. Y aún la luna y las estrellas, la luna representando a su mamá y las estrellas representando a Jacob, o sea, la luna representando a su mamá y el sol representando a Jacob y las estrellas a sus 11 hermanos. Bueno, cuando José contó este sueño a sus hermanos y a su papá, sus hermanos se llenaron de celo, de ira, y le odiaron aún más con este segundo sueño, porque sus hermanos, por causa del amor que le tenía Jacob a su hijo José, el cual le había hecho a José una túnica de colores, y sus hermanos sabían que Jacob amaba más a José que a todos los demás hijos que él tenía, le odiaron grandemente, pues era el hijo de su mujer amada. Así es que todo ese amor también lo depositó sobre su hijo. Y lo grande para Jacob fue que le salió un hijo profeta. Jacob no sabía lo grande que era este hijo profeta en el programa de Dios, pero él vio en este sueño que tuvo José lo que esto representaba. Y Jacob le dijo a José: ¿acaso tu madre y yo también nos hemos de inclinar delante de ti? Bueno, no era una cosa si ellos querían o si José deseaba que lo hicieran, sino que en estos sueños que José tenía, Dios estaba reflejando el programa que él llevaría a cabo en la vida de José, y lo mostró en esta forma sencilla. Y aunque era una forma sencilla, el cumplimiento de estos sueños era una cosa grande. Así es que contra Dios nadie puede luchar. Lo que va Dios a llevar a cabo, ya Él lo tiene programado desde antes de la fundación del mundo. Y Él lo ha estado reflejando a través de sus profetas, en los sueños que han tenido los profetas, en las visiones que han tenido los profetas, y aún en la vida de los profetas. Por ejemplo, tenemos a Abraham y también a Jacob. En la vida de Abraham y en la vida de Jacob se reflejó el tiempo o futuro del pueblo hebreo. Se reflejó toda la trayectoria del pueblo hebreo. Aún vean ustedes, Jacob luchó por la primogenitura. No nació siendo el primogénito, pero delante de Dios
la cosa era diferente. Delante de Dios, la bendición del primogénito estaba predestinada para Jacob. Por esa causa, usted puede ver a Jacob luchando para nacer primero. Y luego, no pudo nacer primero, pero luego negociando. Si no pudo por el nacimiento, luego por los negocios, negociando con Esaú en el momento apropiado. O sea, todo surgió como algo común. Una necesidad que tuvo Esaú. Tuvo hambre porque vino cansado del campo y no había cazado nada. Dios no le permitió cazar nada. Quizás veía los animales y cuando creía que los iba a cazar, se les escapaban. Pero en todo esto encontramos que la bendición del primogénito tenía que ser para Jacob. Dios dijo, antes aún de nacer, a Jacob amé. Y a los que Dios ama, y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así es que el nacer segundo, eso no le iba a estorbar a Jacob la bendición que él quería desde antes de nacer. Porque tenemos que ver que cuando Dios ama y la persona responde a ese amor, amando a Dios primeramente y su programa, todas las cosas obrarán para bien. Porque Dios obrará con ese amor que le tiene a la persona para que todo sea a favor de la persona. Todo obrará para bien. Porque a los que antes predestinó, a los que antes conoció, también los predestinó. O sea que no estamos aquí por mera casualidad. Jacob tampoco estaba en la tierra por mera casualidad. Así es que en Jacob se estaba llevando a cabo un programa divino, el cual tenía que ver con una nación. Así es que podemos ver que su hermano Esaú tuvo hambre cuando vino del campo, pues no tenía la bendición de Dios. Porque la bendición de Dios, quien siempre la tendrá, es aquel al cual Dios ame. Y a Jacob amé. Por lo tanto, todo obraría para bien de Jacob. Y todo lo que Esaú creía que tenía, lo perdería, porque nunca podrá recibir la bendición de Dios una persona a la cual Dios aborrezca. Así es que Dios aborrecía a Jacob o a Esaú. Así es que la bendición estaba ¿para quién? Para Jacob, aunque no había nacido primero. Ahí en ese negocio, cuando Esaú vio la comida muy bonita y él tenía hambre, le pidió a Jacob. Jacob vio que esa era la oportunidad de hacer un buen negocio e hizo un buen negocio que aparentemente no tenía ninguna garantía. Estaba dando algo que él podía tocar, que podía ver y que podía saborear, por algo
que él no podía ver, no podía tocar, no podía saborear, pero era algo por lo cual él había luchado en el nacimiento. Pero él la podía ver, esa primogenitura, por la fe. Por fe, Jacob dio a Esaú la comida de lentejas y aceptó la palabra de Esaú, que le daba, le vendía la primogenitura. Para Jacob, por la fe, era suficiente la palabra que Esaú le daba, que le vendía la primogenitura y que era un negocio ya hecho, un negocio cerrado. Así es que aquí está la comida, le dijo Jacob a Esaú, y se quedó con esa palabra por la fe. Ahora vea que después que se tiene esa palabra de la primogenitura, todavía hay que luchar. Después luchó para que su padre Isaac le echara la bendición del primogénito, ya que él había comprado la primogenitura. ¿Y quién le iba a reconocer ese negocio? Esaú, si llega delante de su padre y está Jacob, le dice: no, yo tenía hambre y yo le pedí comida y él me dijo que le diera la primogenitura, pero eso es algo que no se puede dar. Yo le dije que sí, porque si no, no me daba la comida, pero tú sabes, papá, que eso no se puede dar ni vender. Eso se obtiene cuando uno nace. Su padre le iba a echar la bendición a Esaú, pero tenía que echar la bendición del primogénito a la persona que tenía la primogenitura. Y vean ustedes, en una forma sencilla, Jacob tenía el derecho a la primogenitura por el negocio que hizo y por la bendición de Dios, porque Dios lo amaba, aunque no tenía una evidencia de que era dueño de esa primogenitura. Todos a través de la Biblia han luchado por la primogenitura y luego por la bendición de esa primogenitura. Ahí tenemos a Jacob, que luchó y logró que su padre le echara la bendición. Ahora ustedes pueden ver toda la trayectoria de la vida de Jacob, cómo se reflejó el programa divino, el cual se llevaría a cabo en el pueblo hebreo. Ahora miren ustedes, Jacob después se fue a la casa de su tío, allá se casó, después de trabajar primero 7 años y después 7 años más, logró allá tener una familia. Y luego regresó, porque Dios le dijo: ya es tiempo de regresar a tu tierra. Ahora, cuando regresa a su tierra, venía con temor, con miedo. Jacob está reflejando toda la trayectoria por la cual el pueblo hebreo pasaría. Ahora, cuando regresa, está temeroso porque Esaú había dicho que lo iba a matar. Y ahora se tiene que encontrar de nuevo en la tierra prometida con Esaú y está temeroso. Pero se encontró con el ángel del Señor, y cuando se encontró con él en esa noche, en esa madrugada, no le soltó. Luchó toda la noche con él. Y el ángel le decía: suéltame, que tengo que irme porque ya está amaneciendo.
Ahí podemos ver que el ángel del Señor tenía una labor para llevar a cabo en la mañana. O tenía que presentarse en el trono de Dios en el cielo, porque ya el tiempo de estar en la tierra había concluido y se tenía que reportar al cielo, en el trono que está en el cielo, cada cierto tiempo, cada cierto horario. Y Jacob lo estaba deteniendo. Jacob le dijo: no te voy a dejar. En palabras más claras, al próximo compromiso que tú tienes, vas a llegar tarde si no me bendices. No importa dónde tú tengas que ir, tú tienes que irte, tienes un compromiso grande, y tiene que ser grande porque eres el ángel del Señor, enviado, pero Dios te envió a mí. Así es que antes de tú irte, para cumplir el compromiso que tú tengas, yo quiero que tú me bendigas, y no te voy a dejar ir hasta que tú no me bendigas. Ahora miren ustedes en lo que consistía la bendición que Jacob deseaba. Jacob no tenía la primogenitura y la logró. Por cuanto nació sin ser el primogénito, no obtuvo un nombre de primogénito, y obtuvo el nombre de Jacob, que representa o significa engañador, y así se comportaba en los negocios. No se le podía pedir otra cosa, pues su nombre estaba de acuerdo con lo que él hacía. Por eso cuando los niños tienen un nombre, o sus padres no han tenido cuenta de ponerle un nombre que signifique algo bueno, pues no pueden esperar que el niño se comporte como usted desea que se comporte. Así que Jacob se comportaba como Jacob, como un engañador, pero siempre luchando por la bendición de Dios y deseando un cambio de su situación. Y cuando se encontró con el ángel, él dijo: aquí está la solución a todos mis problemas. Aquí yo voy a recibir la bendición del ángel y voy a tener un cambio. Y cuando el ángel le bendijo, le preguntó: ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Él le dijo: mi nombre es Jacob. Pues no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel. Y eso fue todo lo que él escuchó. Una palabra, un nombre nuevo para él. Un cambio de nombre recibió Jacob por el ángel. Y con ese cambio de nombre hubo un cambio para él. Después ya no tenía miedo a nada, porque sabía que con ese nombre nuevo tenía todas las bendiciones del primogénito. Así es que todas esas bendiciones del primogénito, el que te bendijere será bendito, y el que te maldiga será maldito, las tenía Jacob con ese cambio de nombre. Así es que ya tenía el nombre del primogénito. Ahora vean ustedes también a José. José, cuando fue echado en una cisterna por sus hermanos, una cisterna que no tenía agua, pues Rubén, cuando vio y escuchó a sus hermanos hablando de matar a José, que tenía 17 años, por causa de sus sueños, por causa de que le tenían envidia, cuando lo vieron venir estaban hablando de matarlo.
Y entonces decían, y entonces veremos qué será de sus sueños. Pero como eran sueños de Dios, mostrando lo que sería el futuro de José, sus hermanos no iban a poder matar a José. No podrían matar a José, por lo tanto, Rubén, el hijo mayor de Jacob, para evitar que lo mataran, dijo: no derramemos la sangre de nuestro hermano, vamos a echarlo ahí en la cisterna, porque los planes de los hermanos eran matar a José y luego echarlo en la cisterna. Rubén dijo: no, si lo echan en la cisterna como está seca, no hay problema, pero si lo matan y lo echan, ya no hay remedio. Así es que vamos a echarlo en la cisterna sin matarlo, y así pues resolvemos el problema. No lo vamos a tener aquí en medio nuestro y en medio de esta temporada que estamos pastoreando las ovejas, por lo tanto no nos va a estar molestándonos a nosotros. Así es que lo echamos allí y se va a estar quieto, para luego Rubén sacarlo de allí y enviarlo a su padre. Pero mientras estaba en la cisterna, vieron los hermanos que querían matar a José, vieron unos madianitas o ismaelitas que venían con sus camellos llenos de mercadería, iban para Egipto, e hicieron su trayectoria por el área donde estaban los hermanos de José pastoreando sus ovejas. Y los hermanos dijeron, principalmente Judas o Judá, este es un detalle muy importante que ustedes nunca habían visto, ni yo tampoco. Vino Judá y dijo: vendamos a nuestro hermano. Y todos estuvieron de acuerdo y lo vendieron a esos ismaelitas o madianitas por 30 piezas de plata. Y se lo llevaron a Egipto, en donde lo vendieron allá también. ¿Se han dado cuenta que a José, que está representando a Cristo ahí en esa etapa, representando al Señor en su primera venida, lo vendió aquí? Vamos a leerlo para... Dice: sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galat, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, que son los mismos ismaelitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Por 20 piezas, había dicho 30,
fueron 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Ahora ven ustedes que el que tuvo el plan de vender a José fue Judas o Judá. También quiso evitar que lo mataran, pero el plan salió de Judá y sus hermanos estuvieron de acuerdo con él en la venta de su hermano por 20 piezas de plata. Y allá, cuando se materializó en el Mesías esta venta por el Mesías, Judas Iscariote lo vendió por 30 piezas de plata. Sí, nos podemos haber por la devaluación y estas cosas, pues quizás pues ya era lo mismo o quizás el valor era menos. O sea que el equivalente, si lo miramos desde el punto de vista comercial, pues estaba por ahí quizás. Bueno, pero esto no es lo importante, sino que lo vendieron por dinero. Ahora, vieron ustedes que el que tuvo el plan de vender a José se llamaba Judá, y el que tuvo el plan de vender a Jesús se llamaba Judas Iscariote. Bueno, pueden ser casualidades, aunque en el programa divino no hay casualidades. Bueno, ya hemos visto cómo todo esto se ha estado moviendo, cómo la vida de José, siendo un profeta que estaba reflejando la primera venida y la segunda venida de Cristo, del Mesías, del Hijo del Hombre, cómo tenía una trayectoria que seguir. Aunque José no la entendía, José estaba viviendo en su propia carne esa trayectoria que se estaba reflejando en la vida de él. Ahora vean ustedes, cuando llegó a Egipto tuvo un sinnúmero de problemas, pero luego, por los mismos sueños por los cuales había sido aborrecido de sus hermanos y había sido vendido, por tener sueños de Dios y tener la interpretación a los sueños del faraón y también de otras personas, subió al trono para cumplirse así los sueños que había tenido relacionados con su papá, su mamá y sus hermanos. Ahora ven ustedes, cuando subió al trono, fue el segundo en el trono y no se movía una mano ni se movía un pie sin la autorización de José. Y cuando él salía se tocaba la trompeta y se anunciaba que José había salido, que estaba caminando, y toda rodilla se doblaba a la presencia de José. No importaba lo que estuviera haciendo la persona, no había nada más importante que la presencia de José en ese momento. Toda persona tenía que dejar lo que estaba haciendo, no importaba lo importante que fuera lo que él estaba haciendo, porque estaba reflejando que no hay nada más importante en la segunda venida del Señor que la segunda venida del Señor. Y toda persona está llamada a atender la segunda venida del Señor, aunque tenga que dejar lo que tenga que dejar. El que no atendiera la venida de José cuando se tocaba la trompeta, entonces tenía la sentencia de muerte. Y así es para la venida del Señor. Los que le reciben vida. Los que le rechacen en su venida recibirán
la muerte. Él trae la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Él trae para los que le han de recibir todas las bendiciones apocalípticas, todas las bendiciones de la primogenitura. Y para los que le rechacen, entonces trae las plagas apocalípticas. Así es que no podemos dejar de entender estas cosas. Ahora, vean ustedes que José, cuando estaba en el trono, cuando subió al trono, el faraón dijo, lo presentó al pueblo y dijo: toda persona venga a él y hagan todo lo que él diga, o sea, a él oíd. Había sido adoptado en el trono, está representando la adopción, y siendo el segundo en el trono, nada se hacía en el reino del faraón sin la autorización de José, porque todos los negocios del faraón, del rey, habían sido entregados en la mano de José. El administrador del reino del faraón era José, y el faraón, que representa a Dios, le puso un nombre nuevo. Así es que vean ustedes, el Señor Jesucristo también tiene un nombre nuevo conforme a su promesa. Así es que cuando el pueblo hebreo o sus hermanos le vieron en la tierra de Israel, se llamaba José. Cuando le vieron entre los gentiles como el segundo en el reino, como el administrador del trono del faraón, se llamaba de otro nombre. Tenía un nuevo nombre, el cual el faraón le había dado. Se llamaba Zaphnath Panea, un nombre raro, pero era el nombre que el faraón le había dado, y con ese nombre administraba el reino del faraón, y así tenía el nombre con el cual reinar, conforme a la promesa divina. Así es que ese nombre que había recibido era el nombre con el cual había sido adoptado en el trono del faraón, el cual representa el nombre nuevo que el Señor Jesucristo recibió cuando ascendió al cielo victorioso y se sentó en el trono de Dios. Se sentó en el trono victorioso y recibió un nuevo nombre. Así es que cuando los hebreos le vean en su segunda venida, le verán y le reconocerán con el nuevo nombre del Señor Jesucristo. Le verán como rey sobre el trono, administrando los negocios de su Padre. Estará en el tiempo en que habrá hambre sobre toda la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Estamos en un tiempo en que las naciones tienen hambre, los seres humanos tienen hambre espiritual de oír la palabra de Dios, y solamente el Señor en su segunda venida podrá alimentar con el pan de vida eterna, con la palabra de Dios, con el maná escondido, a todo ser humano, gentiles y hebreos también. Pues el alimento que José almacenó, luego lo utilizó para gentiles primeramente y luego para los hebreos.
Así será en este tiempo final. Así fue reflejado allá en la vida de José, reflejando la primera venida y la segunda venida del Hijo del Hombre, conforme a como Dios ya tiene programado desde antes de la fundación del mundo. Así es que vea usted que todo está programado desde antes de la fundación del mundo, y es reflejado todo ese programa a través de los profetas que Dios ha enviado. Así es que en este tiempo final el pueblo hebreo verá a José en el trono de Dios, lo verá en ese monte de Dios, en la cima del monte de Sión, que es el reino de Dios, en el trono en la edad de la piedra angular, dándole el alimento espiritual a los gentiles primeramente y luego a los hebreos. Así es que podemos decir, ellos sentirán esa hambre espiritual y vendrán al reino del Señor Jesucristo por alimento espiritual. Así es que podemos decir, los esperamos en el trono del Señor para que reciban el alimento espiritual. Los estamos esperando. Así es que ese es el mejor lugar para esperar a el Israel literal 144,000, porque el Israel espiritual ya está siendo alimentado desde el trono del Señor Jesucristo en este tiempo en que vivimos. Bueno, hay hambre sobre la tierra, pero hay alimento en el reino del Señor, como hubo alimento en el reino del faraón. Y hay alimento para gentiles y para hebreos. Hambre en toda la tierra, pero hay alimento en el reino de nuestro Dios. Hambre sobre la tierra. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención. Ha sido para mí en esta noche un privilegio muy grande estar platicando con ustedes, quizás no en una forma de una conferencia bien formal, sino así en esta forma de plática, tomando a través de la Escritura la historia o vida de Abraham, de Jacob y también de José, para ver lo que todo esto significa en nuestro tiempo conforme al programa que Dios está desarrollando en medio de los gentiles y que llegará a los hebreos también. Así es que le damos gracias a Dios por el alimento espiritual que Él nos está dando desde el trono de Dios, desde su trono, en donde Él está alimentando a sus hijos en medio de los gentiles conforme a su promesa. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y toda palabra que sale de la boca de Dios en la edad del trono del Señor es el alimento espiritual para usted y para mí, para poder vivir eternamente en cuerpos glorificados, eternos, como Él ha prometido y como nosotros deseamos también. Así es que
Dios nos continúe bendiciendo a todos y será hasta mañana, Dios mediante, en el Gaitán, allá en la congregación, allá con Fernando, estaré, y cada uno de ustedes están también invitados para estar allá recibiendo el alimento espiritual sin el cual usted y yo no podemos vivir eternamente. Así es que hay alimento en el reino de nuestro Dios, en el trono de nuestro Dios. Está siendo repartido ese alimento para todos los que tienen hambre espiritual, hambre de oír la palabra que sale de la boca de Dios en la edad de la piedra angular. Dios les bendiga, Dios les guarde, les bendiga con el alimento espiritual, el pan espiritual para nuestra alma. Dejo nuevamente con ustedes a Rigoberto Osorio, mi amigo y vuestro amigo, y mi amigo y consiervo en la obra del Señor de la edad de la piedra angular. Gracias a Dios por este maravilloso mensaje que ha salido del trono del Señor Jesucristo. Y le decimos amén de todo corazón. Gracias a Dios.